Solo un último comentario sobre la productividad. Algo vamos a volver a ver en PCP. El cálculo de la productividad es muy sencillo, pero el concepto es lo más importante. Acuérdense, la mejora de la productividad no se hace de manera contable, se hace sobre la base de conocimiento. Repito, la mejora de la productividad no se hace de forma contable, se hace sobre la base de conocimiento. Cuanto más calificados son los trabajadores, es más factible mejorar la productividad con un uso racional de los recursos. Para poder hacer un uso racional de los recursos necesitamos gente capacitada. La productividad no es un problema de asignación óptima de recursos, como algún economista o contador la pueda interpretar. Para nosotros la productividad es un problema técnico a resolver. Y lo hacemos sobre la base de conocimiento, no asignando mejor los recursos. Por cierto, se puede asignar mejor los recursos, pero eso no basta para mejorar la productividad. Es muy importante, por ejemplo, hacer un estudio en profundidad de un proceso para poderlo mejorar. El proceso no se mejora solamente contratando a un trabajador de menor calificación. Lamentablemente en Argentina, esta lógica dominante del neoliberalismo es terrible. Es más, para no hacerme mala sangre además, pero los trabajadores no son un costo más de la empresa. Fíjense las modernas teorías del capital humano. Vamos a ver cuando veamos Just in Time que una de las formas de desperdicio es cuando yo no utilizo adecuadamente el talento humano en la organización. Bien, por lo tanto, lo que estoy tratando de señalar es que para poder mejorar la productividad necesitamos nuevas lógicas, no viejas lógicas perimidas, en donde parece ser que la productividad solo se mejora con salario bajo. Y repito, yo no tengo problema con que obviamente alguna de las tareas se realice con trabajadores de baja calificación, si esto así lo requiere. Pero acuérdense que la mejora fundamental de la productividad se produce sobre la base de conocimiento, no es un problema económico, contable. Cuando uno confunde la naturaleza de la productividad pensando que solamente es un problema económico, ahí estamos en el horno. Ahí pasa como en los sistemas complejos. Bajamos los salarios y lejos de mejorar la productividad, se empeora. Por eso, Wickham Skinner, un ingeniero industrial norteamericano, del riñón más duro del capitalismo, porque no estamos hablando de ningún soviético, maoísta, cubano. Estamos hablando de un hombre que sobre la base de ver los datos de la realidad se dio cuenta que había una paradoja de la productividad. Cada vez que bajamos salario, la productividad no mejora, sino que empeora. Y el tipo lo miró, lo vio al problema. Entonces, ¿qué es lo que él sugiere? Justamente esto que acabo yo modestamente de señalarle.
La naturaleza de la productividad no es económica, es tecnológica. Y mejorar la productividad se hace sobre la base de conocimiento, no asignando mejor los recursos, aunque también eso lo podemos hacer, claro. Pero confundir la naturaleza de la productividad es un error grave. Terminamos justamente haciendo lo contrario, sin resolverlo el problema. Y por cierto, acusando, diciendo, no, los trabajadores que son unos vagos, que no quieren colaborar, que no están comprometidos, que los objetivos de la empresa, que no, para ellos no es nada. Mentira. No hemos entendido el problema, que es otra cosa. Bien, avancemos. Vamos a ver ahora el método. El método que vamos a ver es el método desarrollado por la OIT, pero también explicado en el Niebel, lo van a ver ahí en el Niebel, es un método ya universal, el método del estudio del trabajo. Bien, pongo en pantalla el método. A ver, perdón. No, acá. Bueno, método del estudio del trabajo. Primera recomendación. Cópienlo, si es posible a mano mejor. Lo copian en una hojita A4 y lo pegan en el respaldar de la cama. Y antes de irse a dormir o a otra cosa, le dan un repaso y se acuestan. No estamos induciéndolo a que memoricen, sino a que le encuentren cada vez significado leyéndolo, nada más. Ese es el tema, Antonio, que muchos después lo quieren aprender de memoria. Son 7 pasos y empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, es la secuencia esta que ya van a ver, es una secuencia aparte lógica. No se puede hacer una tarea antes que la otra. Y la suelen poner mal. Yo siempre digo esa frase, que ellos, si tuvimos los mismos profesores van a saber, pero esto se lo tienen que acordar como que la dureza de la martensita es función del contenido de carbono de la austenita de la cual proviene. No sé si lo tuvieron a Fernández ustedes también. ¿No veo alguna risa por ahí? A ver. Bueno, esto es así entonces, Avante. Sí, por favor. Un detalle interesante, complementando lo que señalaba Pablo. Ustedes saben que en el budismo se repiten mucho algunas frases, se llaman mantras. Y entonces, la repetición del mantra no es para aprender nada de memoria, sino para encontrarle cada vez nuevo significado. Entonces, cuando uno repite un mantra, no lo hace por un problema memorístico, lo hace porque de esa manera le va encontrando nuevo significado a lo que uno dice. Bueno, aquí se trata exactamente como en el mantra de lo mismo. Como muy bien lo señalaba Pablo, cuando yo lo miro, lo leo, lo profundizo, veo la lógica que va primero, que va después, y termino incorporándolo en mi lógica de razonamiento. Esto que estamos viendo acá es lógica básica del razonamiento de un ingeniero industrial, de cara a cualquier proceso. Por eso la recomendación. Repito, abonando lo que decía Pablo, esto no es memorístico. Es para que ustedes se familiaricen a tal punto con el método que lo tengan meditado, razonado. No se lo tienen que acordar de memoria. Bien, arranquemos con el método. La primera tarea del método es que necesitamos seleccionar cuál de todos los procesos que se realizan en una empresa vamos a analizar. Entonces, lo primero que cabe es una selección
del proceso, una identificación del proceso que vamos a estudiar. Bien, una vez que hemos seleccionado el proceso, por cierto, nosotros vamos a ver algunas herramientas que nos permiten hacer esta selección. Ahora, a continuación, si Dios quiere. Bien, primero entonces, selección del proceso a analizar. Segundo, registro. Registro de todos los datos de ese proceso. Por cierto, ese registro hay que hacerlo observando directamente la tarea. Cuando veamos just in time, vamos a hablar del espacio de trabajo. El espacio de trabajo en japonés se dice genba. Y una cuestión central, dirán los ingenieros japoneses, para poder mejorar en ese espacio de trabajo, es lo que se llama genba genbutu, que significa ver, en realidad ir y observar detenidamente en el espacio de trabajo todo lo que ocurre ahí. Sin esa observación directa no es posible mejorar. Parece una perogrullada, pero ningún método se puede mejorar estando en un escritorio. Con un análisis de escritorio hay que ir y ver. Genba genbutu se traduce al inglés de manera muy interesante como go and see, ir y ver, pero ver detenidamente, no mirar así al voleo, no, observar, mirar detenidamente, eso es genba genbutu. En el estudio del trabajo nosotros necesitamos registrar los datos por observación directa. Tenemos que observar. El analista no puede hacer un estudio del trabajo desde su escritorio. Tiene que ir al sitio, mirar, registrar los datos. Ya vamos a ver, por cierto, cómo registramos los datos. Vamos a ver una serie de diagramas que son los que nos permiten registrar esos datos mediante la observación directa. Tercera etapa, análisis crítico. No criticón, sino crítico. Nosotros vamos a ver dos herramientas para hacer el análisis crítico. Una que le pertenece originalmente al Taylorismo-Fordismo y otra que se incorporó tiempo después. Dos herramientas para el análisis crítico. Entonces, hemos seleccionado el proceso, hemos registrado todos sus datos por la observación directa. A continuación, procedemos a analizar esos datos. Y vamos a hacer ese análisis crítico con dos herramientas que ya vamos a ver. A continuación, hecho el análisis crítico, comenzamos a desarrollar el nuevo método. Muy importante. Nosotros vamos a ver algunos principios básicos para el desarrollo del nuevo método. Algunos que tienen que ver con los procesos, otros que tienen que ver con principios de economía de movimiento. Ya lo vamos a analizar en su debido momento. Principios básicos. La casuística del proceso es muy grande, por eso solo vamos a ver principios básicos, con algunos ejemplos como para que ustedes vean las aplicaciones. Bien, a continuación que hemos desarrollado el nuevo método, aparece una quinta etapa que es muy importante, que es la implementación. El método mejor diseñado pero mal implementado es un fracaso. Repito, el método mejor diseñado pero mal implementado es un fracaso. El cuello de botella crítico del estudio de método se llama implementación. En mi barrio lo llaman implementación. Implementación, fundamental. Ya vamos a ver algunas estrategias básicas para la implementación. Esas estrategias son todas condiciones necesarias, pero no suficientes para el éxito. Pero por lo menos vamos a identificar esas condiciones necesarias, esas estrategias necesarias para el éxito. Bien, una vez que
implementamos el nuevo método, ahí recién empezamos a tomar tiempo del nuevo método. Generalmente, una pregunta típica de examen es, ¿y cuándo toma tiempo usted? Y a veces lo plantean, por ejemplo, el tiempo se toma cuando registramos. Bueno, tal vez algún dato, si no existe ninguna toma de tiempo del proceso que queremos estudiar, tal vez haya que tomar algún tiempo allí. Pero la clave central es tomar tiempo para el nuevo método, no para el viejo. Por cierto, repito, si hace falta, porque no lo tenemos, tomarle algunos tiempo al viejo método, ya van a ver ustedes por qué no es conveniente tomarle tiempo al viejo método si es que nunca se le ha tomado tiempo. Porque ustedes ya van a poder observar, cuando estudiemos la medición de tiempo, que necesitamos un método preestablecido para poder tomar tiempo. Si no hay un método preestablecido, cuando tomamos tiempo, estamos tomando cualquier verdura. Porque en un momento se hace de una manera, en otro momento se hace de otra manera. No son comparables los tiempos cuando no hay un método preestablecido. Bolilla 1, primer grado, perro con vaca no se suman. No podemos comparar. Si no hay un método preestablecido, tiempo de dos métodos que son diferentes. Y ese es el problema cuando elegimos un proceso del cual no tenemos datos previos. Entonces, vuelvo al punto. Tal vez podamos, en un proceso que hemos elegido y del que no tenemos datos, hacer alguna toma de tiempo acá, en la etapa del registro. Tal vez. Pero la clave central de la toma de tiempo está aquí, una vez que hemos implementado el nuevo método. Y el nuevo método es ya un método preestablecido, en donde todos los trabajadores que desarrollan ese proceso de trabajo lo hacen con el mismo procedimiento. Y por lo tanto, cuando yo tomo tiempo, esos tiempos son comparables, porque hay un método preestablecido. Bien, por cierto, vamos a ver cómo son las herramientas de toma de tiempo. Y particularmente, una vez que veamos lo que se llama la medición directa, cómo calculamos y cómo se usa la medición directa como método de medición de tiempo, luego también vamos a ver el muestreo estadístico, que es otra herramienta que me permite también calcular tiempo de manera directa, pero con mucho menos costo, muchas menos observaciones que la medición directa. Y por último, también vamos a ver un método que se llama el MTM, de tiempo predeterminado. Eso lo van a ver con Pablo, me parece. Así que ya vamos a ver más adelante 3 métodos de estudio de medición de tiempo. Bien, una vez que hemos medido los tiempos, ya está estándar, tenemos los tiempos estándares establecidos. Entonces, lo que corresponde como última etapa es el monitoreo y seguimiento. Es muy importante esta última etapa porque muchas veces diseñamos el nuevo método, lo implementamos bien, pero como no le hacemos seguimiento, generalmente a veces los trabajadores tienden a volver hacia atrás, porque por cierto, lo más difícil no es aprender el nuevo método. Repito, lo más difícil no es aprender el nuevo método, sino desaprender el viejo método. Repito, lo más difícil es desaprender el viejo método. Y entonces tienden a volver de manera natural. Nos pasa todo, por cierto. Este no es un problema de voluntad. Es un problema casi de aprendizaje humano. Entonces, para poder constatar que el nuevo método se ejecuta tal cual está planificado, tal cual lo hemos estudiado, hace falta un seguimiento y monitoreo del nuevo método implementado. Por cierto, este seguimiento tiene que ver con afianzarlo al nuevo método, pero también con la posibilidad de detectar posibles fuentes de mejora que retroalimentarían de vuelta el proceso. Bien, en síntesis,
Lo que vamos a hacer a partir de ahora en adelante es merendarnos cada uno de estos ravioles que están acá. Todavía no hemos llegado a las 11 de la mañana, a la hora de los aperitivos, pero ya vamos a comenzar con la merienda de los aperitivos. Vamos a arrancar ahora por la selección, vamos a ver las herramientas, a continuación vamos a ver el registro, vamos a ver los diagramas, a continuación vamos a ver los métodos críticos, los dos métodos que comenté, a continuación vamos a ver principios generales de diseño, a continuación vamos a ver condiciones de implementación, a continuación vamos a ver la medición de tiempo y vamos a hacer algún comentario del monitoreo como última etapa. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora. Arrancamos. Bien, los diagramas. Perdón, sí, bien digo los diagramas porque uno de los, para seleccionar, vamos a utilizar justamente tres tipos de diagramas. Uno de ellos ya conocido por ustedes y los otros dos vamos a utilizar nuevos conceptos que tal vez, probablemente no los hayan visto antes. Bien. Los diagramas son el instrumento básico para registrar la información, pero también me permiten entender de manera sistémica, en un golpe de vista, cuál es el proceso que estamos analizando. Ustedes tienen acá desarrollado, por cierto, también lo tienen en los apuntes de la cátedra, algunas de las propiedades más importantes que tienen los diagramas. Todo esto ustedes lo van a poder leer, así que permítanme que me lo salte. A mí me parece lo más importante que vamos directo a los diagramas, y entonces los puedan, todo esto que está aquí comentado con relación, cuando veamos el diagrama, ahí hago el comentario yo. A ver, no, antes. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Perfecto. Dijimos selección. Selección de el proceso que vamos a estudiar. Bien. La primera forma, la primera herramienta con la cual seleccionar un proceso es el diagrama de Pareto, también conocido como diagrama ABC. El diagrama de Pareto es un diagrama que no es causal, es una observación de este italiano genial que se llamaba Wilfredo Pareto. Cuando ustedes estudiaron investigación operativa, particularmente control de inventario, tal vez lo hayan visto el diagrama, por si acaso. ¿En qué consiste el diagrama? Consiste en identificar algunos de los factores que son los responsables del 80% de algunos de los efectos observados. Por ejemplo, Wilfredo Pareto observó que en un inventario hay solo una pequeña cantidad de ítems en inventario que son los responsables del 80% del dinero inmovilizado en ese inventario. Generalmente esa proporción es el 20%. Solo un 20% de los ítems en un inventario son los responsables de, usualmente, la cifra es fluctuante, pero anda en ese orden de magnitud, el 80% del inmovilizado en un inventario. En otro ámbito, por ejemplo, la calidad, se observa que hay un 20% de procesos que son los responsables del 80% de las no conformidades, de la mala calidad. En el ámbito de la higiene y la seguridad, se observa que hay un 20% de procesos que son los responsables del 80% de los incidentes y accidentes que ocurren en una empresa o en una planta. Podemos llevarlo a cualquier otro terreno y entonces se aplica lo que se llama la regla 80-20, que también es conocida con ese nombre, el diagrama de Pareto.
un 20% de algunos factores son los responsables del 80% de algún otro efecto observado. Por cierto, no hay una relación causal, es solo una observación empírica, una regla de los 5 dígitos gigantes. Sí, adelante, Pablo. Sí, no, yo lo que decía también en compras, para que se vean la versatilidad de esta herramienta, nosotros cuando tenemos que reducir costos en compra, ¿qué le vamos a pedir a uno de la librería, por ejemplo, que nosotros le consumimos una porción mínima con respecto a todo lo que se gasta? No, a los proveedores de materia prima, bueno, generalmente el 20% de los proveedores son con los cuales erogamos mayor cantidad de dinero. Esto quiere decir que por ahí, pidiéndole un 1% que es más accesible a esos proveedores, el 1% de 10 millones es más que el 10% de 1.000 pesos. Digamos, no es una herramienta, digamos, que sirve para todo, pero para este caso nos deja enfocar a qué tenemos que ver, porque muchas veces nos parece que los problemas vienen de tal lado y cuando los plasmamos en este diagrama es donde realmente salta, porque bueno, están los datos estadísticos volcados al gráfico. Bien, gracias, Pablo. Efectivamente, el diagrama de Pareto o regla 80-20 es una forma de identificar prioridades, tal cual como lo marcaba Pablo. El diagrama lo que permite es saber cuáles son aquellos factores, pequeño número de factores, que generan el 80% de los efectos observados y que queremos tal vez reducir. Él lo destacaba adecuadamente, el 20% de los proveedores debe ser el 80%, representa el 80% de la erogación. La observación de Pareto, el diagrama de Pareto, repito, no es un diagrama causal. No hay necesariamente una causa entre estos 20% de factores y estos 80% de fenómenos observados. No hay necesariamente una causa. Pero ocurre así. Y ocurre así en todas las organizaciones. Entonces, ustedes tienen que aprender en esta materia un verbo que se llama paretear. Así como han aprendido el verbo googlear, aquí tienen que aprender el verbo paretear. Cuando se sienten, por ejemplo, por primera vez en una empresa, tienen que descubrir, ver que hay un pequeño número de personas dentro de la organización con los cuales van a gastar el 80% de su tiempo. Y tienen que saber quiénes son. Si además ese pequeño número de personas con el cual van a gastar el 80% de su tiempo son los jefes, habrá que asignar prioridades. El diagrama de Pareto permite asignar prioridades. Saber qué es importante y qué no lo es. En el campo, por ejemplo, del inventario, es muy interesante la forma en la que se aplica el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto identifica 3 curvas. Acá tal vez este no está muy claro, pero vamos a mandar impreso en PDF un diagrama más grande para que ustedes lo puedan observar, en donde hay una zona que se llama la zona A, que es donde hay un pequeño número de ítems que abultan el 80% del inventario. Después hay una zona B, en donde hay un número más importante, 15% de, el 70% de los ítems que solo abultan un 15%. Y hay un número muy pequeño de ítems, un número importante de ítems, la zona C de la curva, que abulta solo el 5%. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes vamos a controlar exhaustivamente el inventario? Y vamos a controlar exhaustivamente a los de la zona A, que me abultan el 80% del inventario. A eso lo voy a controlar todos los días. Lo de la zona B lo voy a controlar una vez por semana. Y a lo de la zona C lo voy a controlar una vez cada mes.
o cada 15 días. Entonces, saber dónde están las prioridades es importante para poder gestionar. El diagrama de Pareto me permite asignar prioridades. Como verán, es una herramienta muy versátil. ¿Cómo la utilizamos en el método del estudio del trabajo? Generalmente hay un pequeño número de procesos que son los responsables, por ejemplo, del 80% de los costos o del 80% de los problemas de producción. Y es un número pequeño de procesos. Mi primer trabajo en una empresa fue justamente identificar los procesos que generaban mayores costos. Y lo único que hicimos fue tomar un listado y hacer un diagrama de Pareto. Eso me llevó no más de una hora. Y en una hora yo ya tenía el listado del 20% de los procesos que ocasionaban el 80% de los costos de la empresa. Y entonces, ahí seleccionaremos de esos a los que le estamos asignando prioridad, a esos procesos, uno de ellos lo seleccionaremos para hacer el estudio del trabajo. Otra forma de priorizar es a través de la espina del pescado de Ishikawa. Este sí es un diagrama causal. Se lo llama así por la forma justamente de la espina de un pescado. Lo inventó Kaoru Ishikawa en el campo de la calidad, pero se aplica en un montón de terrenos. Entonces tenemos un proceso que tiene un problema y entonces lo analizamos. Y en el área manufacturera se lo analiza con las 5M, que serían la maquinaria, la mano de obra, los métodos, los materiales y el management, la gestión. Entonces, desde cada una de esas perspectivas se lo analiza el problema tratando de encontrar las causas de ese problema. Por eso les decía que este es un análisis causal. Cuando vean ingeniería... Sí, adelante, Pablo. No, que ahora van a ver que hay una sexta M de medio ambiente que también en algunos, sí, lo van a ver ubicado. Yo después les voy a mandar un ejemplito de Ishikawa, un ejemplito de Pareto, y les voy a mandar el QuickTimes, que es ese programita para que hagan el Pareto. Perfecto. Gracias por recordármelo. Yo ya hasta me lo había olvidado. En el libro, en el Niebel, venía un CD que trae un programita que permite hacerlo rápidamente al diagrama de Pareto. Se lo carga y pero es bueno también que ustedes aprendan a hacerlo. Ya van a ver un ejemplito rápido. Es muy sencillo, por cierto. Así que no, matemática de tercer grado, como mucho. Bien. Entonces, diagrama de Pareto, diagrama de espina de pescado de Ishikawa. También este diagrama me permite identificar un proceso sobre la base de identificar las causas para poderlo mejorar. Y por último, un diagrama que no sé si está muy claro, no sé si se ve bien acá, pero es idéntico al diagrama que ustedes han utilizado del camino crítico. Cuando ustedes vieron investigación operativa, vieron el método del camino crítico, o PERT también, PERT o CPM. Bien, fíjense que pregunta, de todos los procesos en una empresa que trabaja por proyecto y que los tengo identificados a través del método del camino crítico, ¿qué procesos estudiarían ustedes? Repito la pregunta. De todos los procesos que acá se encuentran representados por esos nodos, pregunta, ¿cuáles procesos estudiarían ustedes? Recupero la imagen. Respuesta correcta, suma los minutos que faltan. Suma puntos de los minutos que faltan. A ver, permítame otra pregunta que tal vez los oriente mejor.
en un diagrama para identificar el camino crítico, las actividades o procesos que están a lo largo del camino crítico, ¿qué holgura tienen? Creo que ya lo hemos preguntado eso. Holgura cero. Holgura cero, Qué exactamente. bueno. Son las que no se pueden retrasar porque si no se atrasa todo el proyecto. O Exactamente. Entonces, ¿cuáles procesos elegiremos? Y los del camino crítico. Esa es la respuesta, ¿está bien? Porque eligiendo cualquier otro, no mejoramos nada. Si además tienen holgura esas otras actividades fuera del camino crítico. Entonces elegiremos aquella actividad dentro del camino crítico que además tengamos la sospecha que se puede atrasar. Entonces más vale que ataquemos antes al problema. Entonces el método del camino crítico, el diagrama del camino crítico, le facilita la selección del proceso que vamos a estudiar. Entonces, por lo tanto, primera etapa, selección, 3 herramientas. Método de Pareto, espina del pescado de Ishikawa, método PERT o diagrama PERT, para seleccionar un proceso a lo largo del camino crítico. Permítame contar también que hay básicamente 3 criterios complementarios a estas herramientas para seleccionar un proceso. Un primer criterio es de tipo económico. Seleccionamos, por ejemplo, aquel proceso de mayor costo. Y ya tenemos un criterio económico. Ese criterio se puede complementar con las herramientas que acabamos de ver. Hay un segundo criterio que podríamos llamarlo tecnológico. Es decir, que a veces aparece la oportunidad tecnológica de mejorar, porque se ha desarrollado un nuevo material, porque se ha desarrollado una nueva máquina, porque se han inventado algunos sensores que permiten mejorar los procesos que ya tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, también puede haber un criterio de oportunidad tecnológica para mejorar, no solo económica, sino oportunidad tecnológica. Y hay un tercer criterio que es de naturaleza social. Los japoneses han utilizado de manera permanente este criterio. Esto es, seleccionar las tareas más riesgosas para tratar de eliminar o minimizar los riesgos. Las tareas más fatigosas, aquellas que demandan un mayor esfuerzo, sobre todo muscular, para mejorar. Ahí hay un criterio social. Y finalmente, también se pueden mejorar aquellas tareas altamente repetitivas que son alienantes hacerlas. ¿Todo el mundo habrá visto Tiempos Modernos de Carlito Chaplin? Sí, tarea alienante. Por eso Chaplin andaba con la llave ahí en la mano, ajustando todo lo que se parecía a una tuerca, inclusive los botones de la señora gorda. Bien, vuelvo al punto. Entonces, puede haber un tercer criterio de tipo social, en donde trabajamos sobre tareas fatigosas, tareas riesgosas, tareas altamente repetitivas. En algunos casos, esos 3 criterios, 3 en 1, se pueden perfectamente combinar. A mí me ha tocado hacer un estudio en una empresa, en una fundición, por ejemplo, en donde los 3 criterios perfectamente combinaban.